Buenos días. Comenzamos el módulo 2. Ayer hicimos una pequeña introducción a lo que representan las principales claves del clima mediterráneo y también visitamos la región de Cataluña, dos de ¿Quieres sus este denominaciones de pedido luego origen más entrar? amplias, como son la DEO Cava y la DEO Cataluña. Y hoy seguimos por allí. Bueno, hoy, mañana y el lunes estaremos, porque Cataluña tiene gran riqueza vitivinícola, tiene nada menos que 12 denominaciones de origen diferenciadas y bueno, pues merece la pena estarse unos días por ahí. Vamos a hacer una visión general, os voy a poner un mapa. ¿Vale? Este es el mapa, no está muy actualizado, la verdad, le falta alguna pequeña modificación, porque las denominaciones de origen, IGPs, vinos de calidad, es una clasificación de zonas dinámica. Es decir, las IGPs siempre aspiran a subir un escalón a vinos de calidad, perdón, y los vinos de calidad siempre aspiran a subir un escalón a denominación de origen y así sucesivamente. Bueno, realmente por encima de denominación de origen tendríamos denominación de origen calificada, y aquí en Cataluña tenemos una que es Priorat, la veremos el lunes, si no me equivoco. Y luego también estarían los vinos de pago, que en Cataluña, si no recuerdo mal, creo que no hay. Entonces, bueno, pues ya digo que el mapa está bien, este que os voy a presentar, sobre todo en esta parte que os presento está bien, pero creo que hay algún vino de calidad que ha subido a DEO que aún no está registrado en este mapa. Pero bueno, a lo que nos ocupa, que es la zona de Cataluña. Ya estuvimos en la región del Cava, que es toda la zona que veis rayadita, la zona del Penedés, que vimos que también la había en Aragón. Si nos vamos más para acá, veremos que hay que bajar un poco en Cariñena. Veis ahí en Logroño, al lado de Logroño también veíamos que en La Rioja se podía elaborar vino espumoso. A ver, aquí en Cariñena, en el centro también. Había otras zonas del Cava, ¿no? Luego la DEO Cataluña, que estaba bastante dispersa en toda la comunidad autónoma. Y hoy vamos a entrar, lo hemos dividido como son 4 módulos visitando las DEOs catalanas. Lo hemos diferenciado primero esas 2 genéricas que vimos ayer. Para empezar, ahora, hoy vamos a tratar las denominaciones de origen costeras, las pegadas a la costa, y en días sucesivos pues nos iremos hacia las del interior. Hoy vamos a ver Empordà, vamos a ver Alella, vamos a ver Tarragona y vamos a ver Penedés. No exactamente en el orden que lo he dicho, sino todo lo contrario. Vamos a ir de sur a norte. Primero vamos a visitar la DEO Tarragona, después, a continuación, que están pegaditas, la DEO Penedés. Posteriormente, la denominación de origen quizá más, bueno, sin quizá, es la más cercana a Barcelona, a la ciudad, y luego la más al norte, como veis arriba del todo, que es Empordà, que está también dividida en 2 partes. A ver si logro ponerla en el centro, ahí. Ahí la tenemos, ya haciendo frontera con Francia. Bien, pues ya nos hemos ubicado y ahora ya tenemos hoy, no sé qué tal fue ayer la cosa, si fui muy rápido o no, pero me temo que hoy casi que hay que ir un poco más rápido porque es una presentación bastante larga. No quiero tampoco acelerarme. Si tenéis preguntas, me las hacéis. Pero me he dado cuenta que la presentación de hoy es más larga de lo habitual. Pero bueno, más información para vosotros. Como luego Paloma os lo va a enviar, pues así queda para vosotros. Yo en anteriores cursos también lo he comentado,
prefiero hacer presentaciones completas y largas, aunque luego me obliguen durante una hora a comprimirlo en una hora, que es lo complicado para mí, pero prefiero que esa información, como luego queda para vosotros, que sea lo más amplia y lo más precisa posible. Bien, pues allá vamos. Comenzamos, como siempre, con un poquito de historia. Básicamente, pues en las costas catalanas llegaban esos primeros pobladores, fenicios, griegos, después romanos, pues todos ellos tenían, si hacían sus travesías por el Mediterráneo, obviamente, pues tenían fácil acceso a las zonas portuarias de Tarragona, de Barcelona, etcétera, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional de Tarragona se conservan ánforas de la época romana, bueno, pues que ahí tenéis la foto, que se han estudiado y bueno, pues se ha certificado que contenían vino, que ahí se transportaba y se almacenaba el vino en esas ánforas. Es no en vano, pues Tarraco, de donde viene el nombre de Tarragona, fue una de las provincias romanas más importantes, porque pues, al fin y al cabo tenían un puerto, como digo, de fácil acceso hacia todas las colonias del Mediterráneo, norte de África, la Galia, Roma, obviamente, ¿no? Entonces, todas esas zonas con puerto, con facilidad de transporte, pues se convirtieron en esa época pues, en zonas muy prósperas y donde la industria, en este caso vitivinícola, pues creció para esas exportaciones que se hacían masivas, ¿no? De producto de la Hispania, en este caso de Tarraco, al resto de provincias romanas o de colonias romanas. Siglo XIX, ya sabemos, las plagas sucesivas que llegaron, oidio, filoxera, aquí el mildio afecta un poco menos, pero también. Y bueno, pues lo que hizo es que al final la gente ante las adversidades nos unimos, si tenemos intereses comunes que tenemos que salvar, de alguna manera pues nos unimos y esa unión de viñadores y exportadores, qué palabra más bonita, la de viñador, ¿eh? Viñador. Me gusta más que viticultor, viticultor también está bien, pero viñador es como más tradicional, ¿no? Pero bueno, en cuanto a bueno, pues esa importancia, siguió creciendo gracias a esa unión de las personas implicadas y así se creó la Estación Enológica de Reus en 1910. Esto es muy importante, que se invierta en construir una estación enológica en alguna zona. No hay muchas en España, sí hay variadas, pero no muchas. Y a lo largo de la historia, pues siempre se ha dado esta situación cuando la zona, digamos, era próspera en cuanto al sector vitivinícola y merecía la pena esa inversión. Por eso digo que no se hacían estaciones enológicas y no todas las DEOs tienen estaciones enológicas, ¿vale? En este caso estamos hablando de 1910, una zona que en aquella época debía ser las más importantes en cuanto a producción y comercio de vinos. Por eso se invirtió ese dinero en la estación. Pasa igual que con, por ejemplo, las primeras líneas de ferrocarril, los primeros lugares donde llegó la luz eléctrica. Bueno, pues al final son esas zonas que por su prosperidad y por su pujanza necesitan inversión, necesitan pues, infraestructuras, etcétera, para ser incluso mejores o para poder abastecer a su demanda. Este es el caso de la estación enológica de Reus. Allí se fundó la primera escuela de enología de Cataluña, que luego, en el año 97 del siglo pasado, se convirtió en la Facultad de Enología de la Universidad Rovira i Virgili. Es, por tanto, pues una gran tradición y la de Tarragona es una de las más antiguas de España, ya reconocida como susceptible de ser denominación de origen en el Estatuto del Vino de 1933, pero bueno, pues en 1945 se protegen de manera oficial sobre todo los vinos de licor, los vinos dulces de licor que se elaboran tradicionalmente en la zona y posteriormente, en el año 59, se amplía al resto de vinos elaborados en la DEO.
en cuanto a la distribución, ahí tenéis un poco las diferentes subzonas. Tenemos la parte en verde, Ribera del Ebro, que es, pues como su propio nombre indica, la zona que cubre los valles y laderas del valle, justo en los inicios del delta del Ebro, que se abre hacia el pueblo de San Jaume y del Tebre, y ahí en esa zona ya no hay viñas, pero sí en los tramos anteriores, como veis, esa zona de verde que va a tener unas características geográficas, geológicas y climáticas ligeramente diferentes a las del campo de Tarragona. El campo de Tarragona lo podemos dividir en el alto y bajo campo de Tarragona y luego la zona costera del Tarragonés. Vamos a ver las diferentes zonas en cuanto a suelos y clima. Normalmente el relieve es más suave en la zona del campo de Tarragona y en la zona de la ribera del Ebro pues tenemos ese valle, por supuesto, esas zonas, esa depresión, esa zona más baja, pero también tendremos laderas, colinas con alguna mayor altitud. Esos 400 metros de altitud corresponden a esa zona de ribera del Ebro y las zonas más bajas, pues las más pegadas a la costa, obviamente, ¿no? Entonces, realmente ambas zonas tienen una naturaleza caliza, una naturaleza calcárea de la composición del suelo, aunque con algo más de materiales pedregosos, obviamente en la zona del valle, en las zonas bajas del valle del Ebro, pues producto de la erosión de esas laderas que van desprendiendo piedras, gravas, rocas, arenas, que se van depositando en las capas inferiores, esos materiales de aluvión. Y en cuanto al clima, bueno, pues básicamente es una denominación de origen costera, litoral, como hemos dicho, bueno, pues principalmente la influencia va a ser obviamente mediterránea. Sin embargo, ayer no me acuerdo quién de vosotros me preguntaba, a ver, pero ¿qué consideras cerca del mar o lejos del mar? Bueno, yo personalmente estoy muy lejos, desgraciadamente. Pero no, fuera de bromas, realmente a veces estás a pocos kilómetros del mar, pero estás en una ladera que da a poniente, aquí en Cataluña, es decir, opuesta a una ladera que se expone a sotavento, en contra del viento, entonces la influencia marítima es menor y estás a muy pocos kilómetros. Y otras zonas, a 50, 100 kilómetros, pueden estar en una zona elevada, sin barreras montañosas entre medias del mar y esa zona, y puede que tengan mayor influencia mediterránea. La orografía es muy caprichosa y a veces pues, los microclimas son muy variados y muy complejos. Incluso cuando tienes una barrera montañosa entre tu viñedo y el mar, puede que exista, como existe aquí en toda la cordillera litoral de Cataluña, existen determinados corredores naturales por los que circula el aire, ese viento, esa marinada, ese viento fresco o por lo menos húmedo del mar, que si tienes suerte, a lo mejor tu viñedo está en ese corredor y tu viñedo tiene una gran influencia mediterránea, aun estando a 50 kilómetros o más. Entonces eso es siempre muy relativo. Pero obviamente, por lo general, una DEO como Tarragona vamos a definir su clima como mediterráneo, ¿cómo no? Tendrá, sin embargo, como digo, excepciones o influencias de clima continental en zonas de mayor elevación, en esas montañas o en esas colinas del Valle del Ebro a 400 metros o por encima de esa altitud. Ahí, y sobre todo si están orientadas, como digo, en contra del mar, digamos. A levante, en la costa o en las cordilleras prelitoral y litoral catalanas, tenemos las laderas que se orientan a levante son las que miran hacia el mar, las que se orientan a poniente son las que miran en contra, ¿no? Entonces, pues, en función de si tu viñedo está en contra de esas brisas marinas, en la ladera contraria, digamos, pues vas a tener mayor influencia de clima de interior, curiosamente, aun estando en una DO como Tarragona. Espero que esta explicación no os haya liado más. Yo sé que el mundo del vino es complejo y en el curso intento decir lo general, pero me veo obligado también a nombrar todas o casi todas las excepciones posibles.
que son muchas. Entonces, bueno, pues en las zonas más bajas, más cercanas a la costa, la influencia mediterránea es total, obviamente. Y en las zonas de interior y a mayor altitud, que se encuentran en esa zona en esa subzona de Ribera del Ebro, pues la influencia continental es mayor. Y como veis, también el nivel de lluvias varía de la zona de la Ribera del Ebro. Hay mayor índice de lluvias por estar a mayor altitud, entonces las nubes impactan en esas montañas, ¿vale? Y en la zona más baja de Campo de Tarragona no tienen esas barreras donde chocar y a veces pues la nube pasa de largo. En cuanto a las prácticas viticulturales, bueno, pues, tradicional en zona de costa normalmente se suelen plantar más los viñedos en espaldera para que la humedad que viene del mar no se acumule en los viñedos, cosa que en un cultivo en vaso hay menor aireación, menor circulación de aire entre la planta, entonces esa humedad de las marinadas en este caso pues sería contraproducente y pudriría nuestras uvas, por lo cual es mejor cultivar en espaldera cuando estés cerca del mar para que tu viñedo esté bien aireadito y se seque el agua que se acumula, que se seque durante el día. Una densidad de plantación con un límite mínimo respecto a lo que vimos ayer, igual o un poco más bajo, y unos rendimientos también exigentes de 70 litros por cada 100 kilos. Tenemos en Cataluña una gran tradición, una gran variedad de uvas, autóctonas y no autóctonas, pero muchas de ellas autóctonas. Y bueno, en este caso de la de Tarragona es principalmente conocida por sus vinos blancos. Veis que el 83% de las plantaciones son uva blanca. Destacan, por ejemplo, pues, las variedades para elaborar vinos espumosos o cavas, como son el macabeo, el xarel·lo y la parellada. Tenemos ambos moscateles, el de Frontiñán o grano menudo y el de Alejandría o grano gordo. También, como en toda Cataluña, una gran tradición garnachera. Tienen un gran valor a la garnacha blanca, que en otras zonas de España no se cultiva apenas, y aquí pues está presente en muchas denominaciones de origen, ¿no? Y qué decir de la garnacha negra, garnacha tinta. Y luego tenemos ambos tipos de malvasías, la malvasía de Sitges, que es la misma que la malvasía de La Palma, o la Subirà Parent o malvasía riojana. Curiosamente también se reconoce el xarel·lo rosado, es una mutación del xarel·lo blanco, donde la piel no es ni blanca ni tinta, sino rosada, y bueno, es interesante. Y luego la variedad autóctona Viñater también, bueno, pues demuestra que hay una gran tradición, una gran cultura. En cuanto a los vinos, ya decía que son interesantes los vinos de licor de esta región. Fueron los primeros, antiguamente hemos visto que se protegieron, porque son los más tradicionales, ¿no? No obstante, también hacen bastante, principalmente blancos, aunque también algo de rosados y tintos. Nos vamos a detener en los vinos de licor, por tanto, y a definir lo que es una mistela. Muy fácil. Una mistela es un mosto de uva bien azucarado, 200 gramos de azúcar por litro o más, de azúcar natural, por supuesto, al que se le añade alcohol vínico, destilado de vino, con el objetivo de que no fermente el mosto, ¿vale? Entonces, al poner una cantidad entre 15 y 22 grados de alcohol vínico en nuestro mosto, inhabilitamos a las levaduras para poder, levaduras, microbios, bacterias, a todo microorganismo, le inhabilitamos para poder transformar nuestro vino. Vamos a decirlo amablemente, transformar. Las bacterias a lo mejor no lo transforman, pero empeoran. Las levaduras, en todo caso, convertirían el mosto en vino, ¿no? Pero bueno, una mistela básicamente es eso, un mosto al que se le añade alcohol y entonces esos dos productos tan diferentes se mezclan y se dejan en una barrica durante meses o años para que se ensamblen y al final cuando salga de la barrica parezca que es un producto único, no dos elementos diferentes que se juntaron un día. Luego también se elaborarán vinos dulces de moscatel, como veis, con más de 100 gramos por litro de azúcar. Yo os hablaba de la mistela
con 200 o más de 200 gramos de azúcar en el mosto, pero luego al mezclar con un porcentaje de destilado para subirlo a esos mínimo 15, máximo 22 grados, pues baja el nivel de azúcares del conjunto, ¿vale? Por eso veis que como mínimo 100 gramos por litro de azúcar en mistelas, moscateles y garnachas. Son menciones tradicionales de Tarragona. El moscatel es una mistela, pero elaborada con cualquiera de las dos variedades de los moscateles que hemos visto. Y la garnacha, pues igual, es una mistela elaborada con garnacha blanca o garnacha negra. También, curiosamente, tenemos el vino de misa, reconocido por la DEO. Ahora vamos a ver todos estos: el vino rancio, el clásico y el vin blanc. Vamos a ellos. El rancio, bueno, es un vino que se elabora tanto con uva blanca o tinta y que se somete a una crianza oxidativa, un envejecimiento en presencia de oxígeno, que lo que hace es, pues eso, enranciar el vino, pero controladamente. Digamos que el enólogo obviamente lo hacía a propósito, ¿no? Es un enranciamiento pausado, controlado, y que va a aportar determinados aromas de añejamiento que, unidos a los aromas de la fruta que contiene el vino, bueno, pues al final hacen un conjunto más complejo, es como un envejecimiento, ¿no? Y se les puede, a estos vinos rancios se les puede añadir alcohol o no. Los vinos rancios normalmente se elabora un vino base normal, un vino, y se alojan en damajuanas de cristal de 15, 20, 30 litros. Esas damajuanas de cristal se dejan a lo que se llama el sol y serena, que es pues eso, a la intemperie, que le dé la luz, tanto del sol como de la luna, por eso es sol y serena, y ese ligero enranciamiento por efecto de la luz y de la temperatura, es, digamos, pausado, controlado, y pasados unos meses ese vino estará hecho, el enólogo lo catará y ya se embotella en las botellas tradicionales de 75. Luego tenemos la mención oficial de Tarragona de vino clásico. Bueno, pues al fin y al cabo es una mistela, pero con cualquiera de las variedades que hemos visto, ¿no? No solo con garnachas, moscateles, sino con cualquiera otra. El vino de misa es normalmente un vino dulce al que se le añade alcohol, ¿no? Bueno, pues, no sé si para que sea de misa tiene que tener más alcohol, ni idea. El caso es que los feligreses normalmente no lo probamos, ¿no? Y el vin blanc, que es un vino de uvas pacificadas de forma natural, es decir, no se le añade alcohol, todos los azúcares que proceden de la uva. Puede ser una vendimia tardía y posteriormente asoleada, asoleados los racimos. Asolear significa extender los racimos al sol y que el sol pacifique la uva, que el sol reduzca la cantidad de agua en la uva, con lo cual se concentra el azúcar y la acidez, ¿vale? Entonces, de ahí sacamos, pues eso, un mosto con contenido de azúcares en torno a los 272 gramos por litro, lo cual es bastante, ¿no? Luego tenemos vinos espumosos de tres tipos, tanto elaborados con el método tradicional que ya conocimos sucintamente ayer con la denominación de origen cava, método ancestral o vino de aguja. El vino de aguja es una categoría inferior, con menos, yo creo que también lo vimos ayer, con menos presión y, bueno, pues otras menores exigencias de calidad, digamos. Y el método ancestral, para quien no lo conozca, también sucintamente, como hice ayer con el tradicional, aquí se trata también no de una segunda fermentación en botella, sino de completar la fermentación en la botella. Es decir, tenemos un vino base o un mosto, empezamos a fermentarlo y a mitad de fermentación embotellamos. Entonces todavía están las levaduras activas, mucho azúcar por consumir, y en la botella tapamos esa botella y esas levaduras se van a encargar de consumir el azúcar restante, generando más alcohol y completando la fermentación y generando gas carbónico, ¿vale? Es la ligera diferencia con el método tradicional. En el método tradicional elaboramos un vino base completamente y luego le añadimos azúcares y levaduras en la botella para que hagan una segunda fermentación. Aquí es como una continuación de la fermentación que primero se hizo en depósitos y a mitad de camino se pasa a la botella para que se complete en la botella.
¿Dudas sobre Tarragona, sobre su cultura vitivinícola? Veis que tienen toda Cataluña, ¿no? Tiene estos rasgos culturales de vinos o larga tradición de vinos de licor, de variedades autóctonas bastante antiguas. Pues todo esto va a ser un poco común en todas las degos. ¿Alguna duda? Voy a ver en el chat. Me gustaría que amplíes y diferencies entre método ancestral y tradicional. Básicamente eso, Sergio, el método tradicional, elaboras un vino completamente, un vino que va a tener 10, 11 grados, y ese vino lo embotellas. Y en esa botella añades levaduras y azúcares, tapas y comienza una segunda fermentación con esas levaduras consumiendo esos azúcares. Y el método ancestral, tú estás haciendo ese vino base, pero a mitad de camino, antes de que llegue a esos 10, 11 grados, a mitad de camino paras la fermentación por frío, aplicas frío para que se pare la fermentación, embotellas ese vino y no añades ni levaduras ni azúcares. Es decir, esas levaduras que todavía están ahí a medio trabajo, con el trabajo a medio hacer, y esos azúcares que todavía no se han consumido, pues se completa esa fermentación en la botella. Esa es la diferencia principal. Luego también hacen la crianza en rima, el Disculpame, Israel. degüelle, etc. ¿Me escuchás, Israel? Hola. Sí, disculpame. A ver, voy a subir un poquito el volumen que te digo muy bajito y es culpa mía que lo tengo. A ver Bueno, si puedo. No puedo. Un momento, voy a dejar de compartir, que si no, no puedo. Dime, dime. el método ancestral se refiere a que es más antiguo que el champenois Correcto, correcto. Es precisamente cómo Don Periñón descubrió los vinos espumosos. y Dom Perignon no es champenois, entonces el método champenois excede a Perignon. El método champenois es una evolución del ancestral, vamos a decir. Bien, no, entonces está bien, tenía ese confundimiento, pensé que champenois y Dom Perignon iban de la mano, es decir, ancestral y Dom Perignon van de la mano y champenois fue la evolución. Sí, sí, sí. A ver, cuando Don Periñón accidentalmente descubre la elaboración de vinos espumosos, vamos a hablar en genérico, cuando tiene ese descubrimiento es porque los vinos, él quería elaborar vinos normales, no quería elaborar vinos espumosos, vinos tranquilos. Lo que pasa que los embotellaba sin querer con azúcares residuales, con bastantes azúcares residuales, y las levaduras estaban inhibidas, pero de repente volvían, por la temperatura, volvían a tener actividad y comenzaban a comer esos azúcares. Entonces, ¿qué pasa? Que las botellas estallaban, los tapones saltaban, y claro, pues eso le empezó a causar un problema. Buscaron refuerzos, botellas más gruesas, tapones de corcho que ataban, cosa que fueron, según cuenta la leyenda, fueron unos comerciantes de Girona que le enseñaron esos tapones de corcho para tapar las botellas y empezó a mejorar esa técnica para que no explotaran las botellas y pues, hasta que llegó a la consecución del vino espumoso. Luego ya la evolución de ese método ancestral ha ido cambiando hasta que ya las técnicas con los estudios del doctor Pasteur, etcétera, pues se comenzó a popularizar o sí, a popularizar, a extender mucho más el método tradicional, ¿Y, añadiendo las levaduras y los azúcares para dosificar exactamente el nivel de alcohol y de azúcares que tú querías en el vino. y en qué año ubicamos el método champenois? Pues ahí me pillas, ahí me pillas. Me la debes esa respuesta. Sí, sí. No te preocupes que mañana la tenemos. Y las levaduras agregadas también es algo relativamente moderno, siglo XXI. No, 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 es más antiguo, más antiguo. Estamos hablando de Don Periñón 1600 y algo, 1600, 600 y 700, o el método ancestral, pues poco después, siglo XVIII, quizá XVII. Lo miro y lo Pero vemos más. me entendiste hacer una pregunta, agregar levaduras no indígenas, no, Ya, no. sí, sí, lo que es el licor de expedición. Ujú. Sí, exacto. Vale, pues vamos a mirar ese momento histórico, donde ocurre.
Y No te lo... una A ver, última pregunta. de memoria. Una última Sí. pregunta. ¿En toda España se produce Charmat en algún lugar? No te puedo identificar ahora. Francia seguro, ¿cierto? Sí, 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 sí. En Bueno, denominaciones de origen, ya te no. digo yo que no. Eh, En ICPs, pues habría que ver, pero por zonas, por comarcas ahora mismo, o marcas, tampoco me suena nada. ¿Y cava significa champenois o puede ser también ancestral? No, cava es siempre método tradicional, método champenois. Así que si yo hago algo con método ancestral, no puedo llamarlo cava, por más que No, esté en cava. claro, no, no, tienes que seguir el método. Cava no es una región realmente, sino es un método, es el Bueno, mismo. está bien. Pero Y si tú yo cumples, estoy, está bien, te entiendo, te entiendo. Es decir, con el tema esto que está disperso, pensé que una vez que identificabas una zona en Extremadura, lo que hicieras ahí, respetando el reglamento, iba a ser cava, pero pensé que en el reglamento podía estar o no el método ancestral. no, no está, no está. No está. Si tú tienes la suerte de tener tu viñedo en Almendralejo, podrás llamarlo cava si lo haces con el método tradicional, o en Requena, o en La Guardia, o en Penedés, básicamente, ¿no? No, está bien, como estamos hablando, está bien, pero Tarragona no es cava, ¿o sí? Ahí, la parte del Bajo Penedés, sí. El Bajo Penedés tiene parte de Tarragona. Está bien. Y cuando hablemos de cava, no hablamos de ancestral, hablamos siempre del No, método tradicional. Perfecto, eso listo. es, eso es. Es un poco lío, por ejemplo, en La Guardia, en La Rioja Alavesa, tú puedes hacer vino espumoso, método tradicional, y etiquetarlo como Deo Rioja o etiquetarlo como Deo Cava, ¿vale? Porque se solapan, es un poco complicado eso. Está bien, Y perfecto. si haces método ancestral, no lo puedes etiquetar ni de Rioja ni de Cava. Ah, Rioja tampoco lo tiene contemplado al No, ancestral. no, solo tiene contemplada la categoría vino espumoso de calidad. Perfecto. Cierro micrófono. Gracias. Muy bien, pues pasamos a... No, estas preguntas me gustan mucho porque al final interesan a todos. No solo al que la formula, sino que ayudan también a todos. Y a mí me hacen también esforzarme y sacar más información, con lo cual, muchas gracias. Venga, pues vamos con el Penedés, también una zona con gran historia. Fijaros que se remonta al siglo IV antes de Cristo y tenemos también en el Museo del Vino pruebas y restos que así lo conservan, que así lo atestiguan. Son unas placas de prensa, unos platos de prensa de esa época de los íberos, incluso bastante previa a los romanos. Posteriormente, las diferentes incursiones, fenicios, griegos, bueno, pues trajeron variedades de uva, trajeron técnicas, métodos y todo mejora, incluso pues mucho más con la llegada de los romanos, ¿no? Que amplifican todo y desde Penedés, otra zona con muy buena salida a todo el Mediterráneo, incluso al norte de África, pues se exportan vinos que no solo vienen del Penedés, sino también a través de la Vía Augusta, una de esas vías romanas que atravesaban o que cruzaban la península ibérica, pues todas esas zonas ubicadas dentro de esas vías, o esas poblaciones cercanas a las vías, siempre eran zonas florecientes a los cuales les interesaba pues cultivar, por ejemplo, vides para elaborar vino o para vender las uvas a esos comerciantes que continuamente estaban pasando por su población. Entonces, todas estas zonas cercanas a las vías romanas eran muy prósperas. Bueno, damos un buen salto en el tiempo hasta los siglos XVIII, XIX, donde el Penedés era uno de los referentes y sigue siéndolo en la actualidad en cuanto a mayor extensión de viñedos, mayor cantidad de producción y pues esa proyección internacional a través de los puertos de mar, pues le daba mucha facilidad, ¿no? Y también se empieza a elaborar ese cava como vino o identificar el Penedés como zona de los vinos espumosos, ¿no? Entre esos siglos XVIII y XIX. 1700 y pico vimos ayer, ¿verdad? Las primeras botellas de vinos espumosos, 1782. Y luego, bueno, pues en el siglo XX, el siglo pasado, a mediados, se crea el Consejo Regulador de la DO, que ya estaba reconocida como zona susceptible de ser denominación de origen en ese Estatuto del Vino de 1933. Y bueno, pues se crea como una fundación para garantizar la calidad, garantizar al consumidor
la calidad de los productos de la región, de la comarca. Aquí tenemos un buen mapa, bueno, un mapa de un fruto de un buen trabajo. ¿Qué es lo que quiere decir? Fruto de un buen trabajo de cartografía de todas las parcelas, todos los viñedos del Penedès se han compartimentado, se han estudiado tanto su orientación, su orografía, altitud, composición del suelo, variedades plantadas, cultivadas en la zona, y todo eso ha generado estas, lo que llaman en Penedès, unidades geográficas menores. La mayor sería Deo Penedès, que lo podríamos dividir en Alto Penedès, Bajo Penedès, Barcelona, Tarragona, respectivamente, pero aquí en este estudio de suelos y de microclimas han sido mucho más precisos para delimitar esas 10 subzonas que veis ahí marcadas. Vale, no, tampoco me voy a poner a enumerarlas, ya lo tenéis ahí. Además que mi catalán no es ni mucho menos bueno. Si hay alguien que hable catalán y que vea alguna falta de ortografía o algún fallo en pronunciación por mi parte, por favor, corregidme, ¿vale? Bueno, pues tenemos esas zonas más costeras, la Marina del Garraf, por ejemplo, y luego pues zonas, el macizo del Garraf, que es un macizo costero, que como veis está muy pegadito a la costa, ahí se suelen plantar sobre todo parelladas, hay de todo, ¿no? Pues es una zona grande, pero es una zona elevada, ese macizo del Garraf, y bueno, pues ahí los viñedos están muy bien aireados, al igual que las montañas del Ordal, en la parte oriental, nororiental, y bueno, pues como veis, diferentes microclimas que están perfectamente compartimentados en este mapa. Tenemos en los suelos del Penedès principalmente lo que le da finura, elegancia a los cavas de esta zona es y a los vinos en general, es ese alto porcentaje en caliza activa. Son terrenos calizos con esa caliza activa rica en carbonato cálcico que, bueno, pues entre un 5 y un 10% es mucho de caliza activa, ¿vale? Que va a dar esa elegancia de aromas, esa sutileza en los vinos de la región. La textura en general es bastante heterogénea, franca. Los que habéis estado en los cursos anteriores ya quedó definido el concepto terreno franco o textura franca. Hay diferentes texturas, de más gruesa a más fina tendríamos roca, piedra, grava, arena, limo y arcilla. ¿Vale? Entonces, de más grueso a más fino. Si es una textura franca, está diciendo es que hay de todo. Tienes piedra, tienes arena, tienes grava, tienes limo y tienes arcilla. Si es franco-arenosa, bueno, pues hay de todo, pero predomina la arena. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta es la característica del Penedès. Franco-arenosa, franca o franco-arenosa. Eso en la superficie. Y justo debajo hay elementos rocosos de grandes volúmenes que, bueno, son bastantes, se ocupan de entre un 1 y un 5% del terreno. No hablamos de la roca madre propiamente dicha, sino de fragmentos grandes rocosos. Son suelos que esa heterogeneidad de texturas hace que estén sueltos, no se compacten, no se cementen, y entonces eso unido a una buena profundidad que tiene esa capa de franco-arenosa, pues hacen que pues, los suelos tengan buen drenaje, el agua no se acumula en charcos en el viñedo y las raíces tienen mayor facilidad de profundizar varios metros para buscar esos nutrientes y reservas de agua. En cuanto, esto no es una diferenciación de subzonas de la DO, es simplemente una descripción geológica de la comarca del Penedès. Tenemos el Penedès marítimo, que sería lo que yo antes he llamado el Bajo Penedès, Alto Penedès, así muy a grosso modo, lo podemos diferenciar más claramente en ese Penedès marítimo, que lo formaba el macizo del Garraf, el Bajo Penedès, esa zona de la Marina del Penedès y esa cordillera litoral que corre paralela al mar. Luego el Penedès superior sería la cordillera prelitoral con el Alto Penedès, zonas más elevadas. Y el Penedès central, que es un poco la zona más baja, más una pequeña depresión
que, bueno, pues está entre las dos cordilleras, entre la litoral y la prelitoral, y tiene unas condiciones climáticas y de suelo diferentes. Normalmente va a tener, esa depresión es una zona donde se depositan todos los materiales de la erosión de las cordilleras. Y también los ríos pues modelan el terreno y depositan arenas, gravas y piedras, ¿no? Cantos rodados. En cuanto al clima, volvemos a un clima obviamente mediterráneo, pero también con diferentes o con diferencias en función de la zona. Hemos visto esa compartimentación en el mapa con diferentes zonas y no es al azar. Eso está hecho porque, bueno, al final tienen las zonas más en el interior y más elevadas, tienen unos condicionantes más continentales y las zonas más orientadas al mar, pues una influencia mucho mayor mediterránea. Entonces, bueno, podemos, ese Penedès marítimo con un clima mediterráneo de Libro, clima templado tanto en invierno como en verano, mayor nivel de lluvias y mayor humedad en el ambiente. Y luego el Penedès superior, también con bastantes lluvias, bueno, pues determinados contrastes de temperatura, eso típico del clima continental, del clima de interior, y principalmente esos contrastes en los meses de maduración, que es cuando interesa. Que por el día haga calor es lo normal en verano, en julio y agosto, cuando madura la uva, pero si luego por la noche hace frío o la temperatura baja bastante, ese contraste es muy beneficioso para la correcta maduración de las uvas. ¿Vale? Vamos a hacer que sea más lenta la maduración y mucho más provechosa para que el vino o la uva despliegue todo su potencial y se exprese luego en nuestra copa de vino. Y luego tenemos la zona del Penedès central con un poco influencia marítima y influencia continental. En cuanto a viticultura, en Penedès son bastante exigentes. Vemos cómo bajan el nivel de el rendimiento en la prensa, de tan solo 66,66 litros por cada 100 kilos para variedades blancas, que son con las que vamos a elaborar el cava. ¿Vale? Entonces, lo que buscan es, para elaboración de cavas y vinos blancos, solo el mosto flor, solo el mosto que fluye por gravedad, casi sin ejercer presión en la prensa. ¿Vale? Entonces, eso es una búsqueda de la calidad, sin duda. Y luego tenemos diferentes producciones máximas permitidas para variedades blancas y vinos espumosos, 12.000 kilos, 9.000 para tintas, y luego las variedades autóctonas por cada en blancas y Moneu en tintas tienen rendimientos inferiores. Estas variedades se suelen plantar en vaso, son plantaciones más antiguas y ofrecen muy bien adaptadas y ofrecen menos rendimientos de manera natural, con lo cual el viticultor tampoco tiene que hacer mucho más esfuerzo, ¿no? De arrancar racimos o lo que sea, porque son variedades que ya por su edad y por su buena adaptación regulan mucho su producción, autorregulan. Bueno, ahí tenemos el listado de variedades, también como veis un gran elenco tanto en blancas, sobre todo en blancas, pero también en tintas. Tenemos el ul de liebre, el ojo de liebre, que es el tempranillo, y la samsó, que es como se llama la cariñena en esta zona. Cariñena, en algunas zonas de Cataluña también se le llama cariñena, pero samsó es el nombre más conocido para esta variedad, cariñena o mazuela. Y luego la forca de la Moneu, como decía, siempre o casi siempre cultivadas en vaso libre, vaso tradicional es que los brazos se dejan que crezcan en el sentido que ellos quieran, o vaso semiconducido sería pues a través de unos tutores que guiamos el crecimiento de esos brazos, ¿no? Y siempre vendimiadas a mano, como veis. En cuanto a los vinos, bueno, pues tradicionales blancos, rosados, tintos, y luego el conocido como dulce de frío, donde son vinos con menor graduación alcohólica porque están fermentando y se le para la fermentación aplicando frío. Entonces, bueno, pues al final es un vino que tiene un poquito, conserva ese azúcar que no se ha consumido al no haberse completado la fermentación y paralelamente pues tienen
menor graduación alcohólica porque no se ha transformado todo el azúcar en alcohol. Luego tenemos el Classic PNDS, es un vino espumoso de calidad, método tradicional y ciertamente con mayor nivel de exigencias que el espumoso, o sea, que el cava. Si lo quiero comparar, el método tradicional de Classic PNDS lo comparo con cava, los cavas están en proceso de ser 100% cultivo ecológico, pero aún no. Y solo los reservas, grandes reservas y paraje calificado. Sin embargo, aquí en Classic PNDS, si quieres hacer el espumoso que ponga Classic PNDS, ya a día de hoy tiene que ser 100% ecológico. Y el límite de crianza en rima es de 15 meses, cuando en el cava es mínimo de 9 meses. Por eso digo que en cuanto a método tradicional es más exigente. Y aparte, se permite Classic PNDS elaborarlo con el método ancestral que acabamos de conocer brevemente. Y luego, bueno, pues las variedades con las que se autoriza elaborar este tipo de vinos, ahí las tenéis, bastantes, tanto blancas como tintas, por supuesto. También se elaboran vinos de aguja, vinos de licor con uvas sobremaduradas con alcohol añadido, por eso se llama vinos de licor, y vinos dulces de uva sobremadurada que serían sin añadido de alcohol. Lo que hacemos es que se concentra el azúcar en esa uva por una vendimia más tardía, una sobremaduración de la uva en la propia planta. Cuando está casi pasificada en la planta es cuando la vendimiamos. Y luego, bueno, pues en cuanto a los blancos y tintos, aquí tenéis los tiempos de crianza que marca la denominación de origen. Luego tenemos unas categorías que son el Videmás, Gran Videmás y vino de viña calificada, que son pues unas descripciones de pues, emplazamientos, fincas, masías, las masías centenarias de Cataluña, ¿no? que bueno, pues son tan bonitas de ver y tan tradicionales, normalmente rodeadas de frutales, de viñedo, de ganado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estas masías tradicionales han cobrado protagonismo en la de OpenEDES, estableciendo que los vinos elaborados en ellas, bueno, pues tengan un etiquetado especial que nos diga, que nos dé más información. Al fin y al cabo te está hablando de algo como más auténtico, ¿no? De mayor tradición. Entonces, podremos etiquetar Videmás 5 de nuestros vinos, siempre que las viñas sean de edades superiores a 10 años y, bueno, pues estén producidos íntegramente en la propia masía. Y un Gran Videmás sería solo un vino producido con viñedos por encima de los 25 años. Y luego la mención vino de viña calificada, bueno, pues es una mención superior donde tenemos también normalmente asociado a una masía, ya que no puede estar muy lejos el viñedo de la nave de producción o de la bodega, ¿vale? Y tiene una serie de requisitos también a la hora de cumplir, de antigüedad del viñedo, de propiedad de las mismas personas que trabajan o que elaboran el vino, bueno, una serie de requisitos también que al fin y al cabo te garantizan, cuando lo lees en la etiqueta, te garantizan un punto de calidad más exigente y también más exigente para nuestro bolsillo, seguramente, ¿no? Bien, vamos adelante. Con la DEO vale ya, me quedan 10 minutos para 2 denominaciones de origen, pero bueno, vamos a... Penedès me he entretenido un poco más por el tema de los espumosos y porque es un poco la más representativa. Pero vamos con Aleya, que también tiene una larga tradición y ya se habla de la comarca de la Laietania, en los escritos de Plinio, los historiadores romanos Plinio y Marcial, donde los vinos layetanos ya tenían esa importancia, ¿no? Y bueno, pues es la denominación de origen más cerquita de la capital, de Barcelona, con lo cual pues estos vinos se llevaban a las tabernas de Barcelona y eran muy conocidos y muy consumidos, ¿no?
Esto ayudó a la DO, cuando todavía no era DO, vamos a hablar de comarca vitivinícola en aquella época, pues le ayudó a crecer y a mejorar sus producciones, ¿no? Así que, bueno, pues en el siglo XIX eran de los más exportados a todas partes del mundo. Y cuando llegó la filoxera, la ubicación geográfica cercana a Francia hizo que los vinos de toda Cataluña en general, y Alella también, pues fueran ampliamente demandados por el público francés, que tenían cero vino. Al fin y al cabo, la filoxera en Francia fue una oportunidad para los vinos españoles, hasta que luego la filoxera bajó años más tarde para la península, ¿no? Pero bueno, en el siglo XX se crea la cooperativa Alella Vinícola, a principios, en 1906, y eso es un poco, pues, evidenciando la gran pujanza de la industria vitivinícola de la zona, hasta que se reconoce como denominación de origen en 1953, también una de las bastante antiguas. Hemos ido subiendo desde Tarragona a Penedés, por la costa siempre, y ahora un poquito más para arriba, justo al norte de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, tenemos también esta denominación de origen que podemos diferenciar en esas tres partes: el Maresme, la cordillera litoral y el Vallés Oriental. Tenemos el Vallés Oriental como una zona de más interior, con lo que ya os imagináis que va a tener mayor o menor influencia mediterránea y algo mayor influencia de clima continental. Es decir, más calor en verano y más frío en invierno, y menos lluvias en general. El Maresme es la zona más influenciada por el clima mediterráneo, con mayores lluvias, ahora lo veremos. Y luego la cordillera litoral, al igual que hemos visto en Tarragona y en Penedés, pues ejerce de barrera montañosa, y en función de donde tengamos el viñedo, en Levante o en Poniente, tendremos unas u otras influencias climáticas. Bien, aquí el elemento fundamental o diferenciador de los suelos de Alella es el llamado sauló. El sauló es, ya que esa cordillera prelitoral o cordillera litoral está compuesta principalmente de granito, que se compone de cuarzo, mica y feldespato, bueno, pues ese granito al final se va erosionando, se va rompiendo, y se genera una arena que proviene de ese granito, principalmente formada por feldespato, y es el sauló. Es este suelo que lo que hace es que la textura del suelo sea una textura suelta, con gran mineralidad, y bueno, pues esto le aporta una personalidad especial a estos suelos de la cordillera prelitoral, perdón, cordillera litoral, y de las zonas más bajas, ya que este sauló va a ir por erosión, se va a ir poco a poco depositando en las laderas y en las zonas más bajas. Tenemos un suelo blanquecino que va a hacer que los rayos del sol, mejor dicho, la luz solar, rebote en ese suelo blanco, y así, digamos, cuando tenemos el racimo en la planta madurando, el sol, digamos que le viene de arriba, ¿verdad? Entonces, la parte de abajo del racimo parece que no le va a dar el sol nunca. Sin embargo, con ese color blanco del suelo, hace que la luz del sol se refleje o rebote, y así se produce curiosamente, una maduración más homogénea del racimo, ¿no? Evitamos zonas de sombreado del racimo. Además, los suelos van a estar bien aireados, y bueno, pues son unos suelos con muy buena calidad, con ese alto contenido en sílice, que también, bueno, pues aporta esa estructura mineral, o ese perfil aromático mineral característico de los vinos de Alella. En las zonas más bajas, los suelos tienen mayor composición de arcillas y esos depósitos aluviales del río Congost, junto con parte de sauló que va descendiendo desde la cordillera litoral. Bueno, ya os he comentado un poco los climas de las tres áreas, pero bueno, los subrayamos. La zona del Maresme más cercana al mar, donde primero impactan las borrascas, las lluvias que se crean en el mar,
Y en la parte sur del Maresme hay algo menos de lluvia porque donde primero impactan es en esa parte norte. Sí, estas lluvias se concentran sobre todo en el otoño, eh, aunque en estos días creo que llevamos ya unas semanas sin lluvia. Y luego los inviernos y veranos son más suaves por la cercanía al mar y no hay contrastes térmicos, hay más linealidad en las temperaturas, no hay sube y bajas. Luego tenemos el Vallés Oriental, donde las lluvias son incluso más abundantes, sobre todo por esa presencia del Montseny, del macizo del Montseny, donde chocan las nubes y descargan. ¿Vale? La zona más baja del Vallés tiene un clima más mediterráneo, lo que se denomina Mediterráneo prelitoral. Fijaros que cerquita está del mar y no se le llama Mediterráneo litoral, sino prelitoral por también esas cadenas montañosas que dificultan el pleno efecto del clima mediterráneo. Sin embargo, se puede considerar esas zonas bajas del Vallés Oriental como clima mediterráneo. Y con la mitad de lluvias, ¿vale? Que en las zonas más altas, donde, como decíamos, en el Montseny, ahí impactan las lluvias y no dejan pasar al otro lado. Y luego la zona de interior, pues como os imagináis, con una mayor influencia continental, esas nieblas matutinas casi diarias, y en verano la marinada, como os comentaba antes, por esos pasillos naturales, pasajes naturales o corredores, donde el viento, la marinada húmeda del mar, se cuela y logra llegar a esas zonas de interior de la Deo Alella, que por otra parte no está tan lejos del mar. Ese corredor, pues, al fin y al cabo, no recorre muchos kilómetros, ¿no? Pero las montañas a veces dificultan ese efecto. Sin embargo, a través de los corredores, pues es posible. Y bueno, ese papel importante de la cordillera prelitoral sobre el clima y sobre la influencia en los viñedos, bueno, pues ya que por un lado los viñedos que estén a levante, orientados a levante, no van a percibir los vientos fríos que puedan venir de clima continental, del interior, y bueno, pues así el Maresme se queda más protegido, por eso el Maresme no tiene contrastes de temperatura. Un poco más rápido. Disculpadme, es que hoy ya, sinceramente, hoy es demasiado larga la presentación como para una hora. Intento aligerar, pero es complicado. Bueno, aquí en Alella tienen especial preocupación. Son muy poquitas bodegas, son 7, como veis, y bueno, pues es más fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, se han puesto de acuerdo en buscar la calidad y en cuanto a las podas que hacen podas muy cortas, dejando tan solo 2 yemas. Y la ciega es una que no va a producir racimos, pero que va a servir de yema para el año siguiente. Entonces, limitan en esas podas mucho las yemas productivas para que sus viñedos den poca producción y de esta manera mejorar las calidades, ¿no? Conseguir mejores calidades. En cuanto a las uvas, ahí tenemos una diferenciación entre recomendadas o principales y luego las autorizadas, ¿vale? Las garnachas y la pansa blanca, que es el Xarel·lo. Aquí se llama pansa blanca, así como en Baleares también. Y bueno, es una variedad muy interesante que ya sabéis que se utiliza para elaborar cavas, pero también vinos tranquilos, mezclada con garnacha, mezclada con otras variedades o 100% pansa blanca. Ofrece esos aromas intensos de mineral debidos al sauló, esa personalidad marina de los vinos de costa. Y bueno, pues tiene ese toque característico que recuerda a la almendra fresca, al almendruco. En cuanto a los vinos, el vino blanco ha de ser de pansa blanca principalmente, o por lo menos los monovarietales. Y luego tenemos diferentes crianzas. El vino rancio, que ya os he explicado, de Sol y Serena, que se elaborará o con garnacha blanca, o con macabeo, o con garnacha tinta, ¿vale? Es ese vino que se dejaba en las damajuanas. Y ahí tenéis un poco los tiempos entre la damajuana y la barrica, ¿vale? Cuando queremos poner nuestra etiqueta rancio crianza, debemos tener un envejecimiento total de 4 años, de los cuales 1 habrá sido al Sol y Serena en la damajuana y 3, al menos 3, habrán sido en la barrica de ron. También se elaboran mistelas, vino dulce natural. Siempre que veáis
vino dulce natural significa con alcohol añadido. Esos vinos de licor que hemos nombrado antes. Y cuando veáis vino naturalmente dulce, perdonad el juego de palabras, vino naturalmente dulce es un vino de uvas falsificadas, al que no se le añade alcohol. Todo el alcohol procede de los azúcares de la uva, ¿vale? Y vino dulce natural se le añade alcohol. Bueno, pues os voy a robar unos minutitos para terminar con Empordà, ¿vale? Aunque bueno, mañana la presentación es más cortita, a lo mejor podríamos hablar un poco de Empordà mañana, pero bueno, voy a avanzar un pelín. También tenemos una gran historia en esta zona, el puerto de Ampuries, que fue una ciudad fundada por los griegos, y bueno, pues también un epicentro, y justo, bueno, pues Empordà está ubicada entre el mar Mediterráneo al este, los Pirineos y Francia al norte, ¿no? Está encajada un poco en ese terreno. Tenemos dos zonas diferenciadas claramente, y además el nombre ya nos indica cuál es cuál. El Alto Ampordà, que está en las primeras estribaciones de los Pirineos, y bueno, pues esta subzona sí que está encajada, digamos, entre el Pirineo y el mar, con una llanura bastante amplia en la parte sur. Y el Bajo Ampordà es una zona que se encuentra rodeada de montañas y abierta al mar, es decir, un clima mediterráneo absolutamente de libro. En cuanto a los suelos, suelen ser arenosos y bastante pobres, rocosos también, la roca madre aflora con bastante facilidad, y en la zona del Bajo Ampordà hay más arcillas, más piedrecitas, más pequeñas, y terrenos algo más fértiles que en la zona norte, ¿no? En cuanto al clima, como os imaginaréis, también las borrascas impactan directamente en esta denominación de origen, y tenemos un clima mediterráneo de libro. Algo diferenciado en el norte, más fresco y más húmedo, impactan antes las borrascas ahí, y el Bajo pues es una zona con ligeramente menos lluvias y unas temperaturas más moderadas, ¿no? Algo diferenciador de esta zona, quien haya estado por allí podrá afirmarlo, o quien viva por la zona, es el viento de la tramontana, ¿no? Unos vientos que vienen del norte, que bueno, pues vienen con bastante intensidad, y bueno, pues al final los viñedos de esta denominación de origen están muy expuestos a ello. Aquí tenéis las densidades de plantación, viñedos bastante juntitos, no precisamente el de la foto, pero como veis, 2.900 a 6.500 cepas por hectárea. Eso es una locura. Normalmente eso se consigue solo plantando en espaldera, donde puedes poner las plantas más juntas, ¿no? Unos rendimientos sobre la media y unas producciones también sobre la media. Las variedades, también cultura garnachera, garnacha blanca, garnacha roja. Fijaros ahí en la foto tenéis las tres garnachas, tinta blanca y... Bueno, hay más garnachas, ¿no? Esas tres, pero fijaros qué foto más bonita. Y luego, bueno, pues, la garnacha peluda también tenemos aquí. Empordà es una zona garnachera total. Tipos de vinos, bueno, pues blancos, tintos, rosados, espumoso de calidad. Siempre que veáis vino espumoso de calidad, estamos hablando de método tradicional. Vinos de uva sobremadurada, que ya hemos aprendido que son vinos naturalmente dulces, y vinos de licor, que hemos aprendido que son vinos dulces naturales. Y dentro de esos, que son los que se les añade licor, alcohol, tenemos menciones que suelen ponerse o que son oficiales para poner en etiqueta, que es mistela blanca de Empordà, mistela negra de Empordà, que normalmente van a ser con garnachas o moscateles, y luego pues la garnacha del Empordà y el moscatel del Empordà, ¿vale? Son menciones como dándole mayor importancia a estas variedades. Bueno, siento haber ido un poco rápido con Empordà. Tenéis, Paloma os enviará las presentaciones, pero me duele robaros tiempo fuera de hora, ¿vale? Yo por mí no tengo ningún problema, pero sé que muchos ahora tenéis que salir corriendo a trabajar o hacer otras cosas,
¿Ves? Ahí Isabel ya dice, tengo que salir, hasta mañana, ¿veis? Pues eso, eh, prefiero no estresaros en ese sentido, pero tampoco yendo demasiado rápido. Ah, por cierto, hoy a primera hora no hemos resuelto dudas que hubiera de ayer, en el chat de ayer. Fijaros, si hubiera habido dudas, todavía estaríamos empezando en por ahora. Pero bueno, lo que hacemos mañana es dudas que hubiera en el chat de ayer y las de hoy las resolvemos a primera hora. A ver, voy a leer una que tengo aquí. Sergio dice, me imagino o no que se debe especificar si es método tradicional o ancestral para saber yo antes de comprarlo o puedo consumir un espumoso penedés y no saberlo. No sé si legalmente existe obligatoriedad. Yo diría que sí, cuando es método tradicional tienes que ponerlo en la etiqueta. Y si es método ancestral, como es más escaso eh, y además está cogiendo auge últimamente, quizás, eh, quizás a mí, si yo fuera elaborador, me interesaría ponerlo, ¿no? Porque es una manera de diferenciarme. Pero sí, método tradicional definitivamente hay que ponerlo. Si tú has elaborado por el método tradicional, viene reflejado en la etiqueta. Tengo duda de si está obligado el del método ancestral, pero ya te digo, yo personalmente, si hiciera un espumoso con el método ancestral, lo pondría, porque es una manera de diferenciarte de gran parte del mercado, ¿no? Bueno, pues si os parece, los dejamos aquí. Espero que os haya gustado la clase de hoy. Como siempre, recomendando el consumo responsable, los hashtags. Y nada, pues mañana, hoy ya hemos visto todas las denominaciones de origen catalanas de costa. Mañana empezamos con las de interior, que veréis cómo cambia bastante el aspecto climático y el aspecto orográfico también. Así que nada, muchísimas gracias por la asistencia y mañana a la misma hora nos vemos. Si no pusisteis el nombre, tenéis ahora una oportunidad para registrar vuestro nombre en el chat. Gracias, chao.